Métodos de resolución de circuitos de corriente alterna. El cálculo de circuitos de corriente alterna monofásico se puede hacer de tres métodos. Uno de los métodos es el método gráfico, como indica en el PDF, el método gráfico vectorial, utilizando vectores, representando cada fasor con sus ángulos respectivos. El segundo método es el método simbólico, números complejos, que hemos ido viendo en los anteriores videos, utilizando números complejos, analizando la Z, aplicando la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff. Y el tercer método es el método de separación de potencias o Bucher-Ohm, considerando que una red de corriente alterna, la frecuencia constante se conserva por separados las potencias activas y reactivas. Para ir viendo estos tres métodos, vamos a ver un problema. Ese problema va ahí, problema de aplicación. Ahí tenemos el circuito. Tenemos una línea monofásica de 230 voltios, 50 Hz. Se conectan los receptores de la siguiente figura. El primer receptor es una resistencia de 10 ohmios, que llegaría a ser esto, y una reactancia inductiva de 4 ohmios. El segundo receptor es un calefactor, una estufa de resistencia de 110 ohmios, resistencia pura. Y el tercer receptor es un motor monofásico de 0,75 CV, es un factor de potencia de 0,8 y un rendimiento del 80% o 0,8 en rendimiento a plena carga. Debemos calcular por los métodos gráfico, simbólico y la separación de potencias la intensidad total y el factor de potencia total. Así vamos a resolver este ejercicio por los tres métodos. Para entrar a estos métodos, lo que tenemos que ir haciendo esta primera parte, sí o sí sirven para los tres métodos. Primero vamos a calcular la impedancia del primer consumo, donde tenemos una resistencia de 10 ohmios y una reactancia inductiva de 4 ohmios. Vamos a aplicar teorema de Pitágoras, es un circuito en serie. Y ahí está Z1, que va a ser la impedancia de este primer consumidor, R1 al cuadrado más X1 al cuadrado, y ahí tenemos 10 al cuadrado que vale la resistencia, 4 al cuadrado que vale la reactancia inductiva, sacamos raíz cuadrada en calculadora y obtenemos 10,77 ohmios, y aquí tenemos la impedancia. Si calculamos la intensidad del primer receptor, que va a ser 230, la tensión dividido entre la impedancia, que va a ser 10,77, obtenemos un valor de 21,36 amperios. Este es el consumo del primer receptor. El coseno phi va a ser igual, resistencia sobre impedancia, reemplazamos los valores y utilizamos la calculadora, donde vamos a obtener 0,9285. El ángulo phi de esta parte vamos a sacar inversa coseno de este valor y vamos a tener 21,8 con retraso de la intensidad respecto a la tensión. En el segundo receptor directamente vamos a aplicar la ley de Ohm, tensión sobre resistencia, porque es una resistencia pura, no hay inductancias, no hay capacitancias, entonces vamos directamente a la resistencia como impedancia, y aquí es válido la ley de Ohm de cociente continuo. Reemplazamos 220 voltios la tensión sobre 110 la resistencia para hallar la intensidad del segundo receptor. Hacemos esa división y en la calculadora obtenemos 2,09 amperios. El coseno phi de una resistencia es 1 y el coseno de 1 vamos a tener inversa coseno 0 grados, no hay desfase. Pasamos al tercer receptor. En el tercer receptor nos da la potencia útil, que normalmente está en la placa de características. Esa potencia que manifiesta en la placa de características de un motor es la potencia útil. Con el rendimiento y la potencia útil, y mediante esta fórmula, que es potencia absorbida va a ser igual potencia útil sobre rendimiento, vamos a utilizar y vamos a calcular la potencia absorbida. Como 0,75 está en CVs, para convertir a vatios tengo que multiplicar por 736.
al multiplicar este producto, el resultado de la potencia útil y ya voy a tener en vatios. Y dividiendo el rendimiento, ese resultado me va a dar la potencia absorbida. Y al hacer ese ejercicio con la calculadora de ese producto y al final la división más, tengo 690 vatios. Eso llegaría a ser la potencia absorbida del motor. Para calcular la intensidad absorbida de ese motor voy a despejar intensidad de la fórmula potencia-tensión por intensidad y por coseno phi, y al final este resultado me va a dar al despejar la intensidad. La intensidad va a ser igual a la potencia absorbida sobre la tensión por el coseno phi del tercer consumidor. 690 dividido entre 230 multiplicado por el coseno phi 0,8, voy a obtener una cociente de 3,75, es lo que me sale en la calculadora. El coseno phi de este motor es 0,8, inversa coseno voy a sacar de 0,8 y voy a obtener un ángulo de 36,87 grados con retraso de la intensidad respecto a la tensión, porque el motor siempre es inductivo. Cuando va a ser la parte de inductancia siempre va a haber retraso, como en el caso del primer consumo, que es un circuito inductivo, resistivo inductivo, ahí va a ser. Pero si tuviéramos un circuito resistivo capacitivo, va a ser adelanto, el ángulo que va a salir va a ser en adelanto. Ahora ya, al hacer este cálculo, empiezo con los métodos y empiezo el cálculo de los métodos gráficos, el cálculo de la intensidad total por el método gráfico. Considerando la tensión horizontal, la tensión está en fase, y dibujando los vectores de la intensidad con un desfase correspondiente, se calcula la intensidad total y su desfase respecto a la tensión. La intensidad 1 me ha salido 21,36 con un ángulo de menos 21,8 grados. Ese es el ángulo que voy a tener, y ese ángulo que voy a tener aquí, esto llegaría a ser menos 21,8, y este sería el vector intensidad del primer consumo. Del segundo consumo, la intensidad está en fase, no hay desfase, no hay ángulo, el valor vale 2,09 y esto equivaldría al vector de la intensidad 2. Aquí estaría el vector de la intensidad 2. Por último vemos el vector de la intensidad 3, que es el tercer consumo, también que está en retraso, 3,75 con 36,87 grados, un poquito más abierto en relación al primera intensidad, y ahí obtenemos la intensidad 3. De origen marcamos hasta el final del vector 3 y esto llegaría a ser la resultante. Sacamos este ángulo, el coseno de ese ángulo, y obtenemos cuánto es el coseno phi total, y al final obtenemos esto mediante escala y vamos a tener cuánto vale la intensidad total del circuito. Y esta sería la forma de proceder en el circuito en la parte gráfica. Ya viendo al segundo método, el simbólico números complejos, teniendo estos valores, intensidad 1 que vale todo este valor, intensidad 2 vale todo este valor, anteriormente hemos calculado, intensidad 3 vale todo esto, ahí vamos convirtiendo esta intensidad en forma polar, lo convertimos en la calculadora en forma rectangular y nos va a dar 19,83 en la parte real, menos 7,93 en la parte imaginaria. En el caso de la segunda intensidad va a tener la parte real, la parte imaginaria, como no existe desfase, va a ser 0, 0J. Y en el caso de la tercera intensidad vamos reemplazando en la calculadora, convirtiéndolo polar a rectangular, y vamos a tener 3 en la parte real y menos 2,25 en la parte imaginaria J de amperios. Vamos sumando todas las partes reales, 19,83, 2,09 y más 3, y vamos a obtener un resultado de 24,94. Eso es en la parte real. En la parte imaginaria lo mismo, 7,93
menos 7,93 menos 2,25 y al final vamos a tener menos 10,18. Esto equivaldría a la intensidad total del circuito. Si esto voy convirtiendo en la calculadora de rectangular a polar, voy a tener 26,96, que es el valor de la corriente, y el ángulo de desfase va a ser de menos 22,22 grados de amperios. Ese ángulo que me ha salido con el signo, voy sacando el coseno de ese ángulo y de ahí me va a salir el coseno phi total del circuito, y ahí tengo los dos parámetros con números complejos y resolviendo el ejercicio que me plantea. Vamos al tercer método que hasta ahora no lo hemos ido utilizando y vamos a ver el método de potencias. Para calcular este método de potencias debemos calcular la potencia activa del primer consumidor, la potencia reactiva del primer consumidor, lo mismo del segundo, lo mismo del tercero, y entonces empezamos a calcular. La fórmula es tensión e intensidad por coseno phi en un circuito monofásico, 230 es la tensión, 21,36 es la corriente y el coseno phi del ángulo que ya teníamos anteriormente, y ahí tenemos 0,9285. Multiplicamos y vamos a tener una potencia de 4561,5 vatios. Lo mismo hacemos de la potencia reactiva 1 del primer consumidor, tensión por intensidad por seno de phi. Tensión vale 230, intensidad vale 21,36 y el coseno de, vamos sacando del ángulo del primer consumidor y me sale el 0,3713, y ahí obtenemos un resultado de 1824,4 volt amperios reactivos. Vamos al segundo receptor, que es una resistencia pura, tensión por intensidad, coseno phi vale 1, tensión por intensidad por 1, y ahí tenemos 480,7 vatios. Como no hay inductancia ni capacitancia, la potencia reactiva va a ser 0 volamperios reactivos. En el caso del tercer consumidor ya tenemos la potencia activa que hemos ido calculando, la potencia absorbida, que llegaría a representar eso, la potencia activa en esta parte, y eso llegaría a ser 690 vatios. En el caso de Q3 vamos a calcular, tenemos tensión por intensidad por seno de phi 3. 230 es la tensión, 3,75 salió la corriente en el consumidor 3, y de 36,87 sacamos seno y me sale 0,6. Hago ese producto de estos tres números y al final voy a obtener 517,5 volamperios reactivos. Al final, teniendo las tres potencias activas y las tres potencias reactivas, utilizo esta fórmula. La potencia total activa va a ser a la potencia activa 1 más la potencia activa 2 más la potencia activa 3. Hago esa sumatoria y voy obteniendo 5.732,2 vatios. Voy sumando la potencia activa 1 más la potencia activa 3, porque la 2 es 0. Al sumar esos dos voy a obtener 2.341,9 volamperios reactivos. Y ahí tengo P total y Q total. Aplico mediante el teorema de Pitágoras para hallar la potencia aparente total. Va a ser igual a raíz cuadrada de potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado. Reemplazo valores, 5.732,2 vatios al cuadrado más 2.341,9 volamperios reactivos al cuadrado. Introduzco estos valores a la calculadora, saco raíz cuadrada y me da un valor de 6.192,14 volamperios. Como la potencia aparente es igual tensión por intensidad, tensión total, intensidad total, voy despejando intensidad. Intensidad va a ser igual a la potencia aparente sobre la tensión, y aquí voy reemplazando el valor de la potencia aparente, 6.192,14 dividido entre 230 y me sale 26,92. Si voy viendo en esta corriente que ya estoy sacando y sería la corriente total, y en el circuito de números complejos también me va saliendo el mismo valor, y al final del otro lado por los números complejos o la potencia o mediante las potencias voy sacando la misma corriente.
Por último, saco el factor de potencia total, que va a ser la P total sobre la S total, coseno de phi de eso. Voy reemplazando valores, 5.732,2 dividido entre 6.192,14, hago esa división y al final obtengo 0,9257, que llega a ser idéntico a este coseno phi de los números complejos.